El sol caía implacable sobre las áridas tierras de Chihuahua. Corría el año 1857 y la vida en la frontera norte de México era una constante lucha por la supervivencia. La sequía había azotado la región durante 3 años consecutivos, convirtiendo lo que antes eran tierras de cultivo en polvo y piedras. Para las familias más pobres, cada día representaba una batalla contra el hambre. En una pequeña choza de adobe, a las afueras de un pueblo olvidado cerca de casas grandes, Dolores Ramírez miraba con ojos hundidos el rostro demacrado de sus hijos. Había enterrado a 2 de ellos el invierno pasado, víctimas de la fiebre y la desnutrición. Los 3 que le quedaban parecían sombras, con sus vientres hinchados por la mala alimentación y sus brazos como ramitas secas. Su esposo, Eusebio, había partido hace un mes en busca de trabajo en las minas del otro lado de la sierra. No habían tenido noticias de él desde entonces. Cada mañana, Dolores rezaba para que regresara con algo de dinero o comida, pero sus oraciones parecían perderse en el viento seco del desierto. Luisa, la menor de sus hijas, tenía apenas 8 años. A pesar de la situación, sus ojos negros conservaban un brillo especial, una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Era una niña callada pero observadora que ayudaba a su madre en las tareas del hogar sin quejarse jamás. «Mamá, ¿cuándo va a volver papá?», preguntó esa mañana mientras Dolores preparaba una escasa sopa de quelites silvestres. «Pronto, mijita, pronto», respondió Dolores, tragándose las lágrimas. «Seguro que ya viene en camino con muchas cosas buenas». Pero en su corazón, un presentimiento sombrío crecía día tras día. Las noticias que llegaban de las minas no eran alentadoras. Se hablaba de accidentes, de derrumbes, de hombres que desaparecían sin dejar rastro. Esa tarde, mientras los niños dormitaban agotados por el calor, Dolores escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose a la choza. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería Eusebio? Corrió hacia la puerta, pero su esperanza se desvaneció al ver a don Aurelio Mendoza, el terrateniente más rico de la zona, desmontando frente a su casa. Don Aurelio era un hombre corpulento, de rostro adusto y mirada penetrante. Se decía que había conseguido sus tierras mediante trampas y engaños, aprovechándose de la ignorancia de los campesinos pobres. «Buenas tardes, doña Dolores», saludó con una falsa cordialidad que no logró disimular el desprecio en su voz. «¿Cómo está usted y su familia?» «Sobreviviendo, don Aurelio. ¿Cómo podemos?», respondió ella, limpiándose las manos en su raído delantal. «¿Qué lo trae por aquí?». El hombre se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello grasiento antes de hablar. «Verá, me enteré de que su esposo partió hace tiempo y no ha regresado. Y también sé que están pasando dificultades». Dolores permaneció en silencio, sintiendo que cada palabra del hombre era como un cuchillo que se clavaba en su orgullo. «He venido a ofrecerle ayuda», continuó don Aurelio, esbozando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tengo entendido que las deudas se acumulan y que apenas tienen para comer». «Nos las arreglamos», respondió ella secamente. «Eusebio volverá pronto». Don Aurelio soltó una risa seca. «Doña, seamos realistas. Las noticias de las minas no son buenas. Hubo un derrumbe hace 2 semanas. Muchos hombres quedaron atrapados». El mundo pareció detenerse para Dolores. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. «¿Está diciendo que Eusebio?» «No lo sé con certeza», se apresuró a aclarar don Aurelio. «Pero no han encontrado a todos los cuerpos. Y mientras tanto, usted y sus hijos necesitan comer». De entre sus ropas, el terrateniente sacó un papel arrugado. «Este es el pagaré que su esposo firmó antes de partir. Me debía por los préstamos de semillas del año pasado. Con los intereses, la suma es considerable». Dolores sabía de esa deuda.
Eusebio había tenido que pedir prestado después de que la cosecha se perdiera por la sequía, pero nunca imaginó que la cantidad fuera tan alta. «No tenemos cómo pagar eso ahora», murmuró, sintiendo que el aire le faltaba. «Lo sé, por eso estoy aquí», respondió don Aurelio. «Vengo a ofrecerle una solución». Fue entonces cuando sus ojos se desviaron hacia el interior de la choza, donde Luisa acababa de despertar y observaba la escena con curiosidad. Su hija menor... «¿Cómo se llama?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Luisa», respondió Dolores, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Es una niña bonita», comentó el hombre, con un tono que hizo que la madre instintivamente se moviera para bloquear la vista de su hija. «Mi esposa y yo no hemos tenido hijos. La casa es grande y necesitamos ayuda con las tareas domésticas». Dolores comprendió de inmediato lo que don Aurelio estaba sugiriendo. Su estómago se revolvió de asco y miedo. «Mi hija no está en venta», dijo con firmeza, a pesar del temblor en su voz. Don Aurelio volvió a sonreír, esta vez mostrando sus dientes amarillentos. «No sea tan dramática, doña. No estoy comprándola. Le estoy ofreciendo un futuro mejor que morirse de hambre en este agujero. Conmigo tendrá comida, ropa y un techo decente. Y además», añadió bajando la voz, «cancelaré la deuda de su esposo». Mientras hablaba, hizo un gesto hacia su caballo, donde 2 cabritos balaban atados a la silla. «Y le traigo estas 2 cabras como adelanto. Darán leche para sus otros hijos. Es más de lo que podrán conseguir por su cuenta en estos tiempos difíciles». Dolores miró las cabras, luego a sus hijos que se habían despertado y observaban con ojos hambrientos a los animales, y finalmente a Luisa, que permanecía quieta como una estatua, como si presintiera que su destino se estaba decidiendo en ese momento. Las siguientes horas transcurrieron como en una pesadilla para Dolores. Rezó, lloró, se resistió, pero la realidad era implacable. No tenían comida, ni dinero, ni esperanza de que la situación mejorara. Y si la noticia sobre Eusebio era cierta, pronto don Aurelio vendría con las autoridades a desalojarlos por las deudas pendientes. Con el corazón destrozado, esa noche Dolores le explicó a Luisa que tendría que irse a vivir a la casa de don Aurelio. Le mintió diciéndole que sería por poco tiempo, hasta que su padre regresara y pudieran recuperarse económicamente. «Serás como una criada, mijita», le dijo, acariciando su cabello negro y sedoso. «Ayudarás en la cocina y con la limpieza. Tendrás comida y un lugar seguro donde dormir». «¿Y ustedes?», preguntó Luisa con una madurez impropia de su edad. «¿Quién te va a ayudar con mis hermanitos?» «Estaremos bien», respondió Dolores con una sonrisa forzada. «Las cabras nos darán leche y pronto llegará la temporada de lluvias. Las cosas mejorarán, ya verás». Luisa asintió, aunque en sus ojos se reflejaba el miedo y la incertidumbre. No era tonta, sabía que algo terrible estaba sucediendo, pero también entendía el sacrificio que su madre estaba haciendo. Al amanecer del día siguiente, don Aurelio regresó con su carreta. Dolores había preparado un pequeño atado con las pocas pertenencias de Luisa, un vestido remendado, un peine de madera que había pertenecido a su abuela y una pequeña muñeca de trapo que ella misma le había confeccionado años atrás. La despedida fue breve y desgarradora. Dolores abrazó a su hija con fuerza, como si quisiera impregnar en su memoria el calor de su pequeño cuerpo. «Pórtate bien, obedece y trabaja duro», le susurró al oído. «Y nunca olvides quién eres y de dónde vienes. Algún día volveremos a estar juntos». Luisa asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Era valiente, como su padre le había enseñado a ser. Mientras la carreta se alejaba por el camino polvoriento, Dolores cayó de rodillas, sintiendo que una parte de su alma se desgarraba. ¿Qué clase de madre entrega a su hija por 2 cabras? ¿Cómo podría vivir con esa culpa? Lo que Dolores no podía saber es que en las montañas cercanas un grupo de apaches chiricahuas observaba la escena. Entre ellos,
Un joven guerrero llamado Naiche, hijo de un respetado jefe, sentía una mezcla de desprecio y curiosidad por las costumbres de los mexicanos. ¿Qué clase de pueblo vendía a sus propios hijos? Para los Indé, como se llamaban a sí mismos los apaches, los niños eran sagrados, el futuro de la tribu. Verlos tratados como mercancía era algo incomprensible y despreciable. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar es que ese intercambio, esa niña vendida por 2 cabras en un día caluroso de 1857, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos ellos. La hacienda de don Aurelio Mendoza era la más grande de la región, con tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La casa principal, una imponente construcción de piedra y adobe, se alzaba en medio de jardines bien cuidados, un lujo extraordinario en aquellas tierras áridas. Para Luisa, acostumbrada a la humilde choza donde había crecido, era como entrar en otro mundo. Pero pronto descubrió que ese mundo no era el paraíso que don Aurelio había prometido a su madre. Desde el primer día fue relegada a las tareas más duras y desagradables: limpiar los establos, fregar los pisos, lavar la ropa en el arroyo cercano bajo el sol abrasador. Dormía en un pequeño cuarto junto a la cocina, sobre un jergón de paja que compartía con cucarachas y ratones. Doña Carmelita, la esposa de don Aurelio, resultó ser una mujer amargada y cruel. Celosa de la juventud y belleza natural de Luisa, no perdía oportunidad de humillarla y castigarla por el más mínimo error. «Niña estúpida», le gritaba cuando Luisa derramaba agua o rompía accidentalmente algún plato. «Tu madre nos engañó. Pagamos 2 buenas cabras por una inútil». A veces los castigos eran físicos: golpes con una vara de membrillo, días sin comer, encierros en la bodega oscura. Luisa soportaba todo en silencio, aferrándose a la esperanza de que su padre regresaría y vendría a rescatarla. Los meses pasaron lentamente. Luisa creció un poco, pero su cuerpo seguía siendo frágil debido al trabajo excesivo y la mala alimentación. Su espíritu, sin embargo, se mantuvo fuerte. Por las noches, cuando todos dormían, sacaba su muñeca de trapo y les susurraba historias, recordando los cuentos que su madre le contaba. En sus escasos momentos libres, Luisa se escabullía hasta una pequeña colina desde donde podía ver a lo lejos, en dirección a su antiguo hogar. Se preguntaba cómo estarían su madre y sus hermanos, si habrían sobrevivido a la sequía, si su padre habría regresado de las minas. A veces, cuando la nostalgia era demasiado intensa, cantaba en voz baja las canciones que había aprendido en su infancia. Fue durante uno de esos momentos de soledad cuando conoció a Juan, el hijo de uno de los peones de la hacienda. Un muchacho de unos 12 años, de piel tostada por el sol y ojos vivaces, que se acercó a ella con curiosidad. «¿Por qué siempre vienes aquí sola?», le preguntó un día, sobresaltándola. Luisa se limpió rápidamente las lágrimas y adoptó una expresión defensiva. «No es asunto tuyo». El chico se sentó a su lado, ignorando su hostilidad. «Mi papá dice que te compraron por 2 cabras», comentó sin malicia. «¿Es verdad eso?». Luisa sintió que su rostro ardía de vergüenza y rabia. «Tu papá no sabe nada. Mi mamá me mandó aquí para trabajar por un tiempo. Eso es todo». Juan la miró con escepticismo, pero no insistió en el tema. «Me llamo Juan Tovar», se presentó, extendiendo su mano sucia. «Mi papá trabaja con los caballos de don Aurelio». Después de un momento de duda, Luisa estrechó su mano. «Soy Luisa Ramírez». Ese fue el inicio de una amistad que se convertiría en el único consuelo de Luisa en aquel lugar hostil. Juan le traía pequeños obsequios: una fruta robada de la huerta, una flor silvestre, un trozo de pan que había guardado de su comida. Y lo más importante, noticias del mundo exterior. «Dicen que los apaches están cada vez más cerca», le contó un día, mientras compartían un membrillo que Juan había conseguido. «Mi papá escuchó a don Aurelio hablar de ello con los capataces.
Parece que ha habido ataques en ranchos cercanos. Luisa había escuchado historias sobre los apaches desde que era pequeña. Historias aterradoras sobre guerreros salvajes que atacaban los asentamientos mexicanos, mataban a los hombres y se llevaban a las mujeres y niños. Su propio abuelo había muerto en uno de esos ataques, según le había contado su madre. ¿Crees que vendrán aquí?, preguntó con una mezcla de miedo y, sorprendentemente, esperanza. Cualquier cambio en su situación, pensaba a veces en sus momentos más oscuros, sería mejor que la vida que llevaba. Juan se encogió de hombros. La hacienda tiene hombres armados, y los soldados pasan por aquí con frecuencia, pero nunca se sabe. Los indios son astutos como coyotes. A medida que pasaba el tiempo, la amistad entre Luisa y Juan se fortalecía. Él le enseñó a silbar para comunicarse a distancia, a reconocer las plantas comestibles del desierto, a interpretar las señales del clima. Ella compartía con él las historias y canciones que recordaba de su hogar. Mientras tanto, en las montañas cercanas, Naiche, el joven guerrero apache que había presenciado la venta de Luisa, no había olvidado aquel episodio. A diferencia de otros miembros de su tribu que veían a los mexicanos simplemente como enemigos a los que combatir o fuente de botín, Naiche sentía curiosidad por entenderlos. Hijo de un respetado jefe de guerra, Naiche había crecido escuchando relatos sobre la época en que apaches y mexicanos comerciaban en paz. Su propio padre le había contado cómo, antes de que la desconfianza y el odio envenenaran las relaciones, los apaches intercambiaban pieles y carne por herramientas y telas en los pueblos fronterizos. Esa curiosidad lo llevaba a observar la hacienda de don Aurelio desde la distancia, estudiando sus rutinas, sus vulnerabilidades. Fue así como notó a la pequeña figura que a veces subía a la colina y permanecía allí, contemplando el horizonte. Al acercarse cautelosamente un día, reconoció a la niña que había sido vendida por 2 cabras. Luisa había cambiado desde aquel día. Estaba más delgada, su rostro había perdido la redondez infantil, pero sus ojos seguían teniendo aquel brillo especial que había llamado la atención de Naiche. El guerrero apache sabía que su gente estaba planeando un ataque a la hacienda. Las constantes incursiones de los colonos en sus territorios de caza, la escasez de agua debido a la sequía, y los recientes enfrentamientos con soldados mexicanos habían llevado al Consejo Tribal a decidir que era momento de enviar un mensaje claro. Los Indé no permitirían más invasiones. Una noche, mientras Luisa dormía en su jergón, despertó sobresaltada por gritos y disparos. Se incorporó de golpe, con el corazón latiendo desbocado. El cielo nocturno estaba iluminado por el resplandor anaranjado del fuego. Los apaches habían atacado. La confusión y el caos se apoderaron de la hacienda. Los hombres de don Aurelio intentaban organizar una defensa, pero el ataque había sido tan repentino y bien coordinado que la mayoría fueron abatidos antes de poder siquiera empuñar sus armas. Las mujeres corrían en todas direcciones, tratando de esconderse o escapar. Luisa permaneció paralizada por el miedo, escondida en su pequeño cuarto junto a la cocina. Podía escuchar los gritos de doña Carmelita en algún lugar de la casa, las órdenes desesperadas de don Aurelio, el galope de los caballos, el crepitar de las llamas que comenzaban a devorar los establos. De pronto la puerta de su habitación se abrió de golpe. Luisa se encogió contra la pared, esperando lo peor. Pero quien entró no era un guerrero apache, sino Juan, con el rostro cubierto de hollín y los ojos desorbitados por el terror. «¡Luisa! ¡Tenemos que irnos!», exclamó tomándola de la mano. «¡Están matando a todos!». Sin tiempo para pensar, Luisa agarró su pequeño atado con sus escasas pertenencias y siguió a Juan. Salieron por la puerta trasera de la cocina, agachándose para evitar ser vistos.
El patio era un caos de gente corriendo, caballos desbocados y guerreros apaches que se movían como sombras entre las llamas. «Por aquí», susurró Juan, tirando de su mano hacia un pequeño huerto que quedaba en la parte posterior de la casa. «Conozco un lugar donde podemos escondernos hasta que todo pase». Pero no habían avanzado ni 10 pasos cuando se toparon de frente con una figura imponente. Un guerrero apache, alto y musculoso, con el rostro pintado para la batalla, les bloqueaba el paso. En sus manos sostenía un rifle, probablemente arrebatado a uno de los peones. Juan se colocó instintivamente delante de Luisa, como si quisiera protegerla. «Por favor», suplicó el muchacho en un susurro aterrado. «No nos hagas daño. Solo somos niños». El guerrero los observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos oscuros se detuvieron en Luisa, y por un instante, ella tuvo la extraña sensación de que la reconocía. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. En lugar de atacarlos, el apache hizo un gesto con la cabeza, indicándoles una dirección. «¡Corran!», dijo en un español sorprendentemente claro. «Hacia el arroyo. No miren atrás». Sin esperar a que se lo repitiera, Juan tomó nuevamente la mano de Luisa y ambos echaron a correr en la dirección indicada. Detrás de ellos, los gritos y el caos continuaban, pero no se detuvieron ni miraron atrás, tal como les había ordenado el guerrero. Llegaron al arroyo exhaustos y aterrorizados. Se escondieron entre los matorrales que crecían en la orilla, temblando de miedo y frío. Desde allí podían ver el resplandor del incendio que consumía la hacienda. «¿Por qué nos dejó ir?», preguntó Luisa, cuando finalmente recuperó el aliento. Juan sacudió la cabeza, tan confundido como ella. «No lo sé. Tal vez los apaches no son tan malos como dicen». Permanecieron escondidos toda la noche, abrazados para darse calor y valor. Al amanecer, cuando el silencio se había instalado nuevamente en el valle, se atrevieron a asomarse. La hacienda era ahora un montón de ruinas humeantes. No se veía movimiento alguno, ni de sobrevivientes ni de atacantes. Los apaches se habían marchado, llevándose caballos, armas y provisiones. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Luisa, contemplando desolada lo que había sido su hogar durante el último año. Juan reflexionó unos momentos antes de responder. «Tengo familia en Santa Rita, a 3 días de camino, podemos ir allí. Mi tío nos acogerá». «¿Y mi mamá?». La voz de Luisa se quebró. «Necesito saber si está bien, si mis hermanos están vivos». Juan apretó su mano con fuerza. «Primero tenemos que ponernos a salvo, después buscaremos a tu familia, te lo prometo». Con esa promesa como único consuelo, Luisa asintió. No tenían otra opción. Comenzaron a caminar hacia el este, siguiendo el curso del arroyo, ignorando que eran observados desde la distancia por Naiche, el guerrero apache que les había perdonado la vida. Lo que los niños no podían saber es que el ataque a la hacienda de don Aurelio no había sido una simple incursión en busca de botín. Era parte de un plan más amplio, una respuesta a años de abusos y persecuciones por parte de mexicanos y estadounidenses. Los apaches chiricahuas estaban hartos de ser empujados fuera de sus tierras ancestrales, de ver a sus mujeres y niños morir de hambre o enfermedades traídas por los blancos. Naiche, con su decisión de dejar vivir a Luisa y Juan, había seguido un impulso que ni él mismo comprendía del todo, pero mientras observaba a los niños alejarse, sintió que había hecho lo correcto. En su cultura, los niños eran sagrados, independientemente de su origen. Y además recordaba perfectamente a aquella niña vendida por 2 cabras. De alguna manera sentía que su destino y el de ella estaban entrelazados por fuerzas que iban más allá de su entendimiento. Con esos pensamientos, Naiche dio media vuelta y se dirigió hacia las montañas, donde su gente lo esperaba para continuar la lucha por su supervivencia. Una lucha que, sin saberlo, pronto lo volvería a cruzar en el camino de Luisa Ramírez.
3 años habían pasado desde el ataque a la hacienda de don Aurelio. 3 años en los que la vida de Luisa había dado un giro completo. Ahora, con 11 años, vivía en el pequeño pueblo minero de Santa Rita, bajo el cuidado de doña Rosario, la tía de Juan. Era una mujer viuda, de carácter fuerte pero justo, que regentaba una pequeña fonda donde los mineros iban a comer y beber después de largas jornadas de trabajo. Luisa había encontrado en doña Rosario algo parecido a una madre. La mujer le había enseñado a cocinar, a coser, a defenderse en un mundo dominado por hombres, y lo más importante, la trataba con respeto y cariño, algo que había echado profundamente de menos durante su tiempo en la hacienda. Juan, por su parte, trabajaba ahora en las minas, a pesar de su corta edad. Era peligroso y extenuante, pero bien pagado para un muchacho de 15 años. Cada noche regresaba cubierto de polvo y agotamiento, pero siempre tenía una sonrisa para Luisa, a quien seguía considerando su responsabilidad. A pesar de la relativa estabilidad de su nueva vida, Luisa no había olvidado a su familia. Durante esos 3 años había intentado por todos los medios obtener noticias de su madre y hermanos. Enviaba mensajes con los arrieros que pasaban por el pueblo. Preguntaba a los viajeros si conocían el pequeño asentamiento cerca de Casas Grandes donde había nacido. Pero las respuestas eran siempre vagas o inexistentes. La guerra contra los apaches había convertido muchas zonas rurales en tierra de nadie, donde la gente desaparecía sin dejar rastro. Una tarde de domingo, mientras Luisa lavaba ropa en el arroyo que atravesaba el pueblo, notó una inusual agitación. Un grupo de jinetes acababa de llegar, cubiertos de polvo y con aspecto cansado. Entre ellos destacaba un hombre de mediana edad, con uniforme militar desgastado, el capitán Ignacio Pesqueira, al mando de una pequeña compañía de rurales encargados de proteger la región de los ataques apaches. La llegada de los rurales siempre traía noticias del mundo exterior, por lo que Luisa se apresuró a terminar su tarea y regresar a la fonda, donde seguramente los hombres se detendrían a comer y beber. Efectivamente, para cuando llegó, los rurales ya estaban instalados en las mesas, devorando el guisado de res que doña Rosario había preparado y bebiendo jarras de pulque para mitigar el calor y el cansancio. Luisa se movía entre las mesas, sirviendo y recogiendo platos, atenta a las conversaciones. Los malditos indios atacaron el rancho de los Valenzuela hace 3 días, decía el capitán Pesqueira, mientras se limpiaba el bigote con el dorso de la mano. Mataron a 2 peones y se llevaron todo el ganado. ¿Y qué esperaba, capitán?, respondió uno de los mineros presentes. Desde que el gobierno les quitó las raciones y las tierras de paz, no les queda otra que robar para sobrevivir. No defiendas a esos salvajes, Rodrigo, intervino otro minero, escupiendo al suelo. Mi hermano murió en un ataque hace 5 años. Los únicos apaches buenos son los muertos. La conversación se calentaba por momentos. Luisa sabía que el tema de los apaches dividía profundamente a la gente de la frontera. Algunos los veían como sanguinarios asesinos, otros como víctimas de un sistema que los había despojado de todo. Ella misma tenía sentimientos encontrados. Por un lado, recordaba el terror de aquella noche en la hacienda, las llamas, los gritos. Por otro, no podía olvidar al guerrero que les había perdonado la vida, que les había indicado cómo escapar. Y en sus momentos más honestos consigo misma, reconocía que el ataque a la hacienda de don Aurelio había sido, irónicamente, su liberación de una vida de maltrato y esclavitud. Lo que yo digo, continuó el capitán bajando un poco la voz, es que ahora tenemos una oportunidad de acabar con ellos de una vez por todas. El nuevo gobernador ha autorizado una campaña a gran escala. Vamos a perseguirlos hasta sus últimos escondites en las montañas. Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono del capitán,
una mezcla de odio y anticipación que le provocaba náuseas. ¿Y qué pasará con las mujeres y los niños?, se atrevió a preguntar un joven rural, evidentemente nuevo en la compañía. El capitán lo miró con dureza. Las crías de víbora también son víboras, muchacho. En esta guerra no hay inocentes. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, cargado de implicaciones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Luisa sintió que le faltaba el aire y tuvo que hacer un esfuerzo para continuar con su trabajo sin que se notara su turbación. Cuando los rurales finalmente se marcharon, Luisa se acercó a doña Rosario, que estaba recogiendo los platos sucios. ¿De verdad van a matar a todos los apaches?, preguntó en voz baja. ¿Incluso a los que no han hecho nada malo? La mujer suspiró profundamente, dejando los platos a un lado y secándose las manos en el delantal. Mira, mijita, esta guerra viene de muchos años atrás. Hay odio de ambos lados y mucha sangre derramada. Los apaches han perdido sus tierras, su forma de vida. Los mexicanos han perdido a sus familias en los ataques. Es difícil saber dónde empezó todo esto y más difícil aún saber cómo terminará. Esa noche, Luisa no pudo dormir. Las palabras del capitán Pesqueira resonaban en su cabeza. Pensaba en familias apaches huyendo por las montañas, en niños como ella escondidos en cuevas, temiendo por sus vidas. Y por alguna razón, pensaba especialmente en aquel guerrero de ojos profundos que les había perdonado la vida a ella y a Juan. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a doña Rosario a preparar el desayuno, escucharon un alboroto en la calle principal. Los gritos y el sonido de cascos de caballo los hicieron salir a la puerta de la fonda. Un grupo de jinetes entraba al pueblo a toda velocidad. No eran los rurales, sino hombres de la región, arrieros y rancheros que Luisa reconoció. Uno de ellos, Tomás Aguirre, desmontó frente a la fonda, visiblemente alterado. «¡Doña Rosario!», exclamó, quitándose el sombrero. «¿Han pasado por aquí los rurales del capitán Pesqueira?». «Ayer estuvieron aquí», respondió la mujer. «Partieron hacia el norte. ¿Qué sucede, Tomás?». El hombre se pasó una mano por el rostro sudoroso antes de responder. «Los apaches atacaron el South anoche. Quemaron varias casas y se llevaron ganado. Pero hay algo extraño. No mataron a nadie. De hecho, liberaron a varios cautivos que tenían desde hace meses, incluyendo a mi sobrino Mateo». Los murmullos de asombro recorrieron la pequeña multitud que se había formado. Los ataques apaches solían ser sangrientos. Rara vez dejaban sobrevivientes. «Hay más», continuó Tomás. «Entre los cautivos liberados había una mujer que decía ser de cerca de Casas Grandes. Una tal Dolores Ramírez». El mundo pareció detenerse para Luisa. El nombre de su madre, pronunciado después de tantos años, la golpeó como una descarga eléctrica. Dio un paso adelante, con el corazón latiendo desbocado. «¿Dolores Ramírez?», repitió, con voz temblorosa. «¿Estás seguro?». Tomás la miró, sorprendido por su reacción. «Sí, así dijo llamarse. Una mujer de unos 40 años, delgada, con una cicatriz en la mejilla derecha. Era ella. No había duda. Luisa recordaba perfectamente esa cicatriz, resultado de un accidente con un cuchillo cuando era pequeña. «Es mi madre», dijo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Llevo 3 años buscándola. ¿Dónde está ahora?». La expresión de Tomás se ensombreció. «La dejamos en el South, con los demás cautivos. Estaba débil, pero viva. Venimos a buscar a los rurales para organizar una persecución contra los apaches antes de que se alejen demasiado». Luisa se volvió hacia doña Rosario con una súplica silenciosa en los ojos. La mujer entendió de inmediato. «Tomás, ¿podrías llevar a Luisa contigo cuando regreses a el South? Es su madre, necesitan reunirse». El arriero dudó un momento, pero finalmente asintió. «Podemos partir en 1 hora, pero el camino es peligroso y si los apaches siguen cerca...».
Iré con ustedes, intervino Juan, que acababa de llegar atraído por el alboroto. No dejaré que Luisa vaya sola. Y así, en menos de 2 horas, Luisa se encontró cabalgando hacia el South, un pequeño asentamiento a un día de distancia de Santa Rita. Iba sentada delante de Juan en su caballo, mientras el grupo de hombres avanzaba cautelosamente, atentos a cualquier señal de peligro. El reencuentro con Dolores Ramírez fue tan emotivo como cabía esperar. Cuando Luisa entró en la pequeña enfermería improvisada, donde atendían a los cautivos liberados, su madre la reconoció al instante, a pesar de los años transcurridos y los cambios en su apariencia. «Luisa», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad eres tú, mi niña?» Se abrazaron durante largo rato, llorando y riendo al mismo tiempo, incapaces de creer que el destino las hubiera reunido de nuevo. «Te busqué, mamá», dijo Luisa entre sollozos. «Todos estos años no dejé de buscarte». Dolores acarició el rostro de su hija, como para asegurarse de que era real y no una alucinación provocada por el sufrimiento. «Yo también te busqué, mijita. Cuando don Aurelio murió en el ataque a la hacienda, supe que tenía que encontrarte, pero no sabía por dónde empezar. Poco a poco, entre lágrimas y abrazos, intercambiaron sus historias». Dolores le contó cómo, después de que Luisa fuera llevada por don Aurelio, las cosas empeoraron para la familia. Uno de sus hermanos murió de fiebre ese mismo invierno. Luego llegó la confirmación de que Eusebio, su padre, había fallecido en el derrumbe de la mina. Desesperada y sin recursos, Dolores había intentado llegar a la hacienda de don Aurelio para recuperar a Luisa, pero en el camino fue capturada por un grupo de apaches lipanes. Durante casi 3 años había vivido como cautiva, primero tratada con dureza, luego con una especie de resignada aceptación por parte de sus captores. «Aprendí su lengua, sus costumbres», explicó Dolores. «No tuve más remedio que adaptarme para sobrevivir, y descubrí que no son, como nos han contado, Luisa. Son personas, con sus virtudes y defectos, como nosotros». «¿Y cómo te liberaron?», preguntó Luisa, fascinada por el relato de su madre. Dolores frunció el ceño, como si ella misma no acabara de entender lo sucedido. «Fue muy extraño. Hace 2 días, un grupo de guerreros chiricahuas atacó el campamento donde me tenían los lipanes. Hubo una pelea, y luego nos llevaron a todos los cautivos. Pensé que sería peor, que nos matarían o nos venderían a otra tribu. Pero anoche, de repente, el jefe de los chiricahuas ordenó que nos liberaran a todos. Nos trajeron cerca de El Saus y nos dejaron ir, sin más explicaciones. Lo que Dolores no sabía, lo que nadie podía saber, era que Naiche, ahora convertido en un respetado jefe de guerra tras la muerte de su padre, había reconocido a Dolores por su parecido con Luisa. Durante años, el recuerdo de aquella niña vendida por 2 cabras había permanecido en su memoria como un símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo de los blancos. Y cuando supo, por los cautivos lipanes, que esa mujer era la madre de la niña, tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Los días siguientes fueron de intensa alegría para Luisa y su madre, pero también de incertidumbre. El rumor de la gran campaña contra los apaches se había extendido, y cada día llegaban más soldados y voluntarios a la región. La guerra parecía inevitable y más sangrienta que nunca. Una mañana, mientras Luisa ayudaba a su madre a recuperar fuerzas con un caldo de gallina, Juan entró precipitadamente en la habitación. «Luisa, tienes que venir a ver esto», dijo, con una expresión de absoluto asombro. Intrigada, Luisa siguió a Juan hasta la plaza del pueblo. Lo que vio la dejó sin palabras. Un enorme rebaño de cabras, al menos 50 animales, pastaba tranquilamente bajo la vigilancia de un anciano apache que permanecía sentado en su caballo a cierta distancia. Todo el pueblo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y recelo.
Algunos hombres empuñaban rifles, pero nadie se atrevía a acercarse al viejo apache, que parecía completamente ajeno a la conmoción que había causado su presencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Luisa a uno de los vecinos. «Ese indio lleva ahí desde el amanecer», respondió el hombre. «Dice que busca a la hija de Dolores Ramírez, a ti». Con el corazón acelerado, Luisa se acercó cautelosamente al anciano. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre la miró directamente a los ojos. A pesar de su edad, su mirada era penetrante y llena de dignidad. «¿Eres la hija de Dolores Ramírez?», preguntó en un español rudimentario pero comprensible. Luisa asintió, incapaz de articular palabra. El anciano señaló entonces al rebaño de cabras. «Jefe Naiche envía esto. Dice que hace muchos veranos una madre vendió a su hija por 2 cabras. Hoy él devuelve a la hija con muchas más cabras, un rebaño entero por una vida». Luisa sintió que las rodillas le flaqueaban. Recordaba perfectamente al guerrero que les había salvado la vida a ella y a Juan durante el ataque a la hacienda. ¿Era posible que fuera el mismo que ahora enviaba este extraño pero generoso regalo? ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar. El anciano permaneció en silencio unos instantes antes de responder. «Jefe Naiche dice que para los Indé los niños son sagrados. No tienen precio. Ningún niño debería ser vendido, ni por hambre ni por deudas. Este rebaño es para que nunca más tu familia pase hambre». Mientras hablaba, el anciano desató un pequeño bulto que llevaba atado a la silla de montar y se lo entregó a Luisa. Era un paquete envuelto en piel de venado. «También envía esto. Dice que te pertenece». Con manos temblorosas, Luisa desenvolvió el paquete. Dentro encontró su vieja muñeca de trapo, la que había dejado atrás durante la huida de la hacienda. Estaba un poco chamuscada por el fuego, pero reconocible. Junto a ella había un pequeño talismán de piedra tallada, con la forma de un águila en vuelo. «El águila protege a los valientes», explicó el anciano. «Jefe Naiche dice que eres valiente como águila joven». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Luisa mientras sostenía aquellos objetos que conectaban su pasado con este presente inesperado. «Dile al jefe Naiche que le agradezco su generosidad», respondió cuando finalmente pudo hablar. «Y pregúntale si podría conocerlo algún día para agradecerle en persona». El anciano sacudió la cabeza con tristeza. «No habrá otro encuentro. Jefe Naiche y su gente parten hacia el norte, lejos de estas tierras. Demasiada sangre, demasiado odio aquí. Buscan un nuevo comienzo». Con esas palabras, el anciano hizo girar su caballo y comenzó a alejarse. Pero antes de perderse en la distancia, se volvió una última vez. «Jefe Naiche dice, recuerda siempre que lo importante no es lo que te quitan, sino lo que das. Tu madre te dio la vida 2 veces, cuando naciste y cuando te dejó ir para salvarte. No hay amor más grande». Y así, mientras el viejo apache desaparecía en el horizonte, Luisa comprendió que aquel extraño regalo no era solo un rebaño de cabras. Era una lección sobre el valor de la vida, sobre el perdón y la redención. Un puente tendido entre 2 culturas que, a pesar de años de conflicto y odio, podían reconocer la humanidad en el otro. Con el tiempo, aquel rebaño se multiplicaría, permitiendo a Luisa y a su madre comenzar una nueva vida. Juntas, comprarían un pequeño rancho, donde darían refugio a otros que, como ellas, habían sido víctimas de la guerra, el hambre o la injusticia. Y cada año, cuando nacían los nuevos cabritos, Luisa recordaba la generosidad de aquel jefe apache que había reconocido, en medio del caos y la violencia, el valor sagrado de cada vida. Y aunque nunca más volvió a ver a Naiche, mantuvo siempre cerca el talismán del águila, como un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la compasión y la dignidad podían florecer en los lugares más inesperados. En las frías noches de invierno, sentada junto al fuego, Luisa contaba esta historia a los niños del rancho, una historia sobre 2 cabras y un rebaño entero,
una historia sobre pérdida y reencuentro, una historia sobre el verdadero significado del valor humano, y siempre terminaba con las mismas palabras que el anciano apache le había dicho aquel día. Lo importante no es lo que te quitan, sino lo que das. Porque en ese principio tan simple, tan profundo, había encontrado la forma de sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la dignidad de cada persona, independientemente de su origen o circunstancias, fuera respetada y celebrada. Y así, en aquel pequeño rincón de la frontera mexicana, en medio de un mundo dividido por el odio y los prejuicios, florecía una semilla de esperanza. Una semilla plantada por un guerrero apache que había entendido que la verdadera fortaleza no está en la venganza, sino en la capacidad de ver más allá del dolor y reconocer la humanidad compartida que nos une a todos.